Gloria a Dios. Bendiciones a todos los hermanos. Gracias a Dios ya estamos conectados. Tuvimos un pequeño contratiempo, pero es normal en este tipo de plataformas a veces tener algunos inconvenientes en la conexión, pero ya estamos un poquito tarde, pero con el ánimo bien puesto y con las ganas de poder seguir comunicando el conocimiento, las verdades de la palabra de Dios, y que lo hemos estado haciendo ya creo por 3 semanas en el tema de la veracidad de la Biblia. Nuevamente con nosotros el pastor Eric. Saludos, hermano Eric. Saludos a todos, muchas gracias por estar este día con nosotros. Amén. Hoy tenemos un programa un poco breve por la misma situación que tuvimos técnico y quisiéramos ir ahí bien puntuales. Y lo voy a plantear como la gente lo dice. Vamos, alguien que va a la iglesia o ha tenido una pequeña formación en su iglesia local acerca de la Biblia, creo que puede comprender con mayor facilidad lo que vamos a decir aquí. Pero hay gente que no tiene ninguna formación, que escasamente ha leído la Biblia, mucho menos el trasfondo histórico de la Biblia, y la gente se pregunta, ¿por qué podemos decir, cómo podemos decir que ese libro es verdad? ¿Cuáles son las evidencias? Y ese es el subtema para el día de hoy. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos que ese libro es verdad? En un estudio sistemático nosotros hablamos de evidencias internas y evidencias externas. Recuérdese que la alta crítica de la Biblia ha tratado de minucioso. Yo creo que ningún otro libro, pastor, ha tenido un montón de gente, críticos profesionales de diferentes disciplinas, estudiándolo a fin de encontrar los errores de la Biblia. De modo que nosotros podemos hablar en términos de las evidencias internas y las evidencias externas de la veracidad de la Biblia. Pastor Eric. Así es, hermano. La pregunta es, ¿cómo podemos verificar si la Biblia es realmente lo que clama ser, verdad? Esa es la pregunta que está enfrente de nosotros. Desde el punto de vista de los escépticos, se han levantado toda clase de objeciones y se han hecho toda clase de averiguaciones. La Biblia es el documento que se ha puesto a prueba, el documento que más se ha puesto a prueba, ¿verdad? Usted mencionó ahorita dos cosas. La prueba interna, lo que es el testimonio interno de la Biblia, y lo que es el testimonio externo, son las cosas que corroboran la Biblia, que no son parte de ella, es decir, el testimonio histórico de la Biblia. Ahora, esto funciona de una manera entretejida. Para darle un ejemplo a lo que me refiero, les voy a dar un ejemplo donde eso fue una experiencia que yo tuve, donde se juntan el testimonio externo de la Biblia y el testimonio interno juntos para hacerlo más rápido. Esto me pasó hace un par de años atrás. Estábamos nosotros en una campaña evangelística y estábamos evangelizando en un lugar aquí en los Estados Unidos. Y era como que dice una feria donde estábamos y mucha gente iba y venía. Y en la providencia del Señor tuve la oportunidad de empezar una conversación con un joven de origen judío. Es decir, él es judío. Este varón era de la descendencia de Abraham en la carne, este varón aquí en los Estados Unidos. Y empecé a hablar acerca de la Biblia, acerca de la Biblia con él. Mi intención era compartirle el evangelio, ¿verdad? Ahora muchos sabemos que los judíos han rechazado a Jesucristo como el Mesías. Ellos han rechazado, lo rechazaron, ¿verdad? Como nos dice el evangelio de Juan, él vino a lo que era de él y lo de él lo rechazó, pero aquellos que le recibieron, a ellos él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces yo empecé a tener esta conversación con este hombre y le dije, déjame, te voy a citar un verso de la Biblia, le dije. Y quiero que me digas de qué parte de la Biblia proviene, si del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Y le cité aquel verso, aquel pasaje bíblico en Isaías 53,
donde dice, él fue perforado por nuestros pecados, el sufrimiento por nuestros pecados, Él lo padeció y Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Y le pregunté, ¿de dónde tú crees que este pasaje proviene? Y él me contestó, es claramente del Nuevo Testamento, ese es Jesucristo el que está siendo descrito en ese pasaje, me dijo. Yo le digo, eso es muy interesante, le dije, porque sabes que ese pasaje viene de tu Biblia hebrea, viene del profeta, de tu profeta, el profeta Isaías. Y cuando le dije eso, me volvió a ver de una manera porque él ya había concedido, ya había aceptado que el que está siendo descrito en ese pasaje de Isaías 53 no es nadie más que la persona de Cristo. Cuando dice que él fue perforado por nuestras iniquidades, él fue castigado por nuestros pecados. Ahora, tal vez muchos no saben, pero usted seguramente lo sabe, pastor, ese pasaje fue escrito 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el profeta está describiendo la crucifixión del Mesías. Entonces, ahí en ese pasaje podemos ver algo increíble, que 700 años antes de que la crucifixión de nuestro Salvador tomase lugar, la Biblia ya la había descrito de manera exacta. Y esto es algo que solamente puede ser hecho por un libro que es sobrenatural. Y en la conversación que tuve con este individuo, le hice otra pregunta. ¿Tú sabes qué es lo que se llama, no conozco el término en español, le pido una disculpa, hermano, pero el término laminin se refiere a una proteína en la sangre del ser humano? Y le pregunté, ¿tú sabes qué es laminin? Me dijo, no, esta es una proteína, es muy interesante, te ayuda a coagular cuando tú te cortas. ¿Sabes que le dije, sabes que la cantidad más alta de laminin que vas a tener en tu vida va a ser el 8º día del nacimiento? Y sabes que es muy curioso, le digo, porque en la ley de Moisés dice que el varón debe ser circuncidado al 8º día. El día preciso donde vas a tener más químicos en tu cuerpo que te van a ayudar a coagular la sangre, ¿verdad? Y se me quedó viendo porque le digo, imagínate la grandeza de Dios, que dice el 8º día vas a circuncidar, y en ese 8º día la ciencia nos corrobora que el químico que nos ayuda a coagular está más alto, y ese día va a estar más alto en toda la existencia de ese ser humano. Entonces ahí vemos el elemento que es extra bíblico, que corrobora que es escrito por el que escribió la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos al profeta describiendo la crucifixión 700 años antes de que tome lugar. Igual el salmista, Salmo 22, igual describe los padecimientos del Cristo 1000 años antes de que la crucifixión incluso existiese. Correcto. Entonces, este es un libro. Esto es por mencionar puntualmente un contenido profético claro. en cuanto al cumplimiento de lo que nosotros llamamos las profecías mesiánicas. Pero sin embargo, como lo decía al inicio, siendo la Biblia uno de los más investigados, más analizados y más cuestionados, parte del hecho de la veracidad es verificar el cumplimiento profético de cada una de las palabras de Dios que tenemos ahí. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es suficiente, y cuando nosotros decimos o hablamos en términos de la evidencia o las evidencias de la veracidad de la Biblia, tenemos el cumplimiento de cada una de las profecías de la palabra del Señor. Cada una de ellas en las diferentes atmósferas en las cuales se ha aplicado esa profecía y han tenido su cumplimiento. Y usted está hablando puntualmente de las profecías mesiánicas, pero podemos hablar de una serie interminable de profecías en el entorno social, geográfico, político, económico, en el tema de la salud y todas las cosas que nosotros estamos viendo, que a la larga es la profecía bíblica en su pleno cumplimiento, pastor.
Exactamente, hermano. Es que es un libro que no tiene ningún rival ni comparativo. Por ejemplo, los reformadores dijeron que la Biblia era para un término en latín decían la norma ex normativa, es decir, era norma de normas y sin comparaciones. Este libro es absolutamente sobrenatural. Ningún otro libro puede predecir con tanta exactitud lo que ha de suceder y lo que ha sucedido. Y entonces los escépticos incluso han llegado a tomar posiciones de decir que lo que se escribió acerca de esas profecías que describen los padecimientos del Mesías, la venida del Mesías y todas estas cosas, hasta el punto en donde iban a ser el Mesías, los escépticos han dicho que esas cosas fueron editadas después para que se acoplaran a la Biblia. De tal manera han llegado a no querer realmente aceptar que este libro es un libro sobrenatural. Es un libro sobrenatural. Pero es interesante porque lo que estamos tratando de afirmar aquí es la confiabilidad del texto, la confiabilidad de la Biblia. Y de esta manera podemos darnos cuenta que este es un libro que es sobrenatural porque es escrito y es dado por Dios hacia el ser humano. Por ejemplo, la Biblia describe en el libro de Job, describe la circunferencia de la tierra, describe el sistema vascular del ser humano miles de años antes de que la ciencia pudiese entender y averiguase y se diese cuenta que todas estas cosas son de la Biblia ya habla de eso. Esto es algo maravilloso. Es correcto. Creo que en el primer programa decíamos algo. El tema central de la Biblia es la persona de Jesucristo. Ese es el tema central, desde el primer versículo hasta el último de ellos. Sin embargo, la Biblia en suma trata una pero muy amplia diversidad de temas. Y yo recuerdo que en la universidad, en la facultad de la universidad decíamos algo muy interesante. Cuando estábamos estudiando, por ejemplo, antropología, sociología, psicología o cualquier otra disciplina de humanidades. Entonces hacíamos una conclusión entre algunos compañeros que profesamos la fe y decíamos, mire, al final del día nos damos cuenta que la teología, por hablar de la teología como el estudio de la verdad revelada de Dios, es la madre de todas las ciencias. Es decir, hablemos de la disciplina que usted quiera, de lo que a usted se le ocurra. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que al final la palabra de Dios es la regla fiel en todas las áreas y en todos los temas de interés humano. Usted, por ejemplo, estaba mencionando el tema acerca, por ejemplo, de hace muchos años, los sumerios, por ejemplo, pensaban que la tierra estaba sostenida sobre un elefante. O otras ideas eran que estaba sostenida sobre un dios o sobre cualquier otro animal. Pero la Biblia hace muchísimos más años, en uno de los libros más antiguos escritos de la Biblia, dice Job capítulo 26, versículo 7, cuelga la tierra sobre nada. En aquel momento en el que Job está escribiendo esto, pensar que la tierra, ese globo de la tierra está sobre nada, eso era una idea totalmente descabellante, pero aquí lo tenemos muchísimos años atrás en el libro de Job que dice la tierra cuelga sobre nada. ¿Y qué significa eso? Que tenemos las evidencias externas que la palabra de Dios, al igual que esto, cada uno de los textos que encontramos en ella son verdad, Pastor Eric. Exactamente, hermano. Es que la Biblia, una de las posiciones que toman los escépticos y los científicos seculares y todos aquellos que enemigos de la palabra de Dios y la Biblia que quieren desacreditar la Biblia es que la ciencia y la Biblia están en contra, ¿verdad? Esto realmente aquí en los Estados Unidos es algo pandémico. La ciencia de la apologética, que es la ciencia que trata con la defensa de la fe, como dijo el apóstol Pedro allá en su primera carta a los discípulos en el capítulo 3:15, Pedro dice que tenemos que estar listos a ser defensores de la fe. Así es que una de las acusaciones es que
si tú tomas una posición bíblica y dices, no, la Biblia es mi estandarte, la Biblia es inerrante, la Biblia es suficiente, la Biblia es la palabra de Dios, y tú te apoyas en la Biblia, te llaman, bueno, tú tienes fe, pero nosotros tenemos la razón. Pero eso es un argumento inválido, porque el punto y la base del argumento secular es simplemente que el hombre es el producto de la evolución. El producto de la evolución, el universo es el producto del tiempo y la suerte, equivalen todo, ¿verdad? Pero realmente no importa qué tan sofisticado un argumento pueda ser por la evolución, tiene que descansar en la presuposición que algo puede venir de nada. Pero mire, hermano, si usted pone nada en una jarra, le aseguro que no va a tener nada. Así pasan 1000 años. En millones de años usted va a seguir teniendo nada ahí. Es irracional. Hay Es un algo que argumento usted está mencionando, pastor, y quiero que puntualicemos esto. Inclusive en el estudio apologético de la escritura dentro de la iglesia, hemos cometido el error algunos pastores de pensar que, como ya lo mencionó puntualmente usted, la ciencia y la teología están divorciadas, que no se puede armonizar eso. Es decir, no puede la ciencia en este caso dar argumentos acerca de la veracidad de la Biblia, pero nosotros en la práctica sabemos que la ciencia tiene un aporte importante en la veracidad de la Biblia. Y inclusive estaba leyendo aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20, en la que Pablo dice a Timoteo lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es algo bien puntual, no está diciendo de la ciencia. El problema son aquellos argumentos vanos, infundados, ni siquiera con argumentos meramente científicos, porque la ciencia pura lo que va a hacer y lo que ha hecho es evidenciar que la palabra de Dios es verdad. Entonces no hay una disputa entre la ciencia y la teología, pastor. La verdadera ciencia no, hermano. La verdadera ciencia está en completa armonía con la palabra de Dios. No hay discrepancias, no hay discrepancias. De hecho, en la teología hacemos una distinción entre lo que se llama la revelación general y la revelación especial. La revelación general es el segundo volumen, es decir, Dios se manifiesta por la creación, así como se ha manifestado de una manera especial por medio de su palabra. Entonces los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios, están llenos de ella. Pero lamentablemente muchos pastores se han dejado intimidar por argumentos sofisticados y se han dejado intimidar porque el argumento es, eso es fe, pero nosotros tenemos razón. Pero realmente cuando llevamos el razonamiento de ellos a sus conclusiones lógicas, es decir, ok, ¿qué crees tú entonces? A ver, dame el argumento, dame la prueba. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde viene el universo? ¿Cuál es? ¿De dónde? No, pues el universo vino por sí mismo. Oh, entonces tú tienes más fe que yo entonces, porque no es irracional pensar que existe un ser eterno que puede crear todo, pero sí es irracional que todo viene de la nada. Eso no es científico. Es correcto. Eso no es científico. El punto que estamos tratando de hacer aquí es que los hermanos vean que la Biblia es totalmente confiable y crear y cultivar en el creyente un sentido bíblico exaltado y elevado. Como uno de mis maestros de teología me ha enseñado, no podemos tener una opinión de la Biblia más baja de la que Cristo tuvo de ella, ¿verdad? Todo vuelve a Cristo. ¿Qué opinión tuvo Cristo de la palabra de Dios? Cristo Jesús citó el Génesis, citó el Éxodo como documentos autoritarios. Todo vuelve a la persona de Cristo, y Cristo es un personaje no solamente bíblico, pero histórico. Historiadores no bíblicos, historiadores no cristianos no pueden negar la veracidad de Cristo. Entonces,
El individuo tiene que llegar a Cristo y decir, bueno, Cristo fue el más mentiroso de todo el mundo y por ende el más malo, o fue Dios y tengo que arrodillarme delante de él. No podemos tomar una posición media. O nos humillamos a Cristo o lo rechazamos como un mentiroso, porque él no dejó lugar para otra cosa. Aquí creo que hay como insumos para pláticas futuras, porque cuando hablamos, por ejemplo, del análisis que nosotros hacemos en el afán de procurar la interpretación de la Biblia, cuánto abuso hay en este tema cuando se trata del análisis de las profecías futuras. Hay un abuso terrible de la mala ciencia, del conocimiento y de la ignorancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que son insumos para pláticas posteriores, luego que hayamos terminado el tema de la suficiencia de la Biblia, porque aquí la gente está preocupada, la gente está hablando, por ejemplo, del tema de la vacuna del COVID, que te van a poner ahí el chip, La marca de la bestia. Cristo, son cosas que honestamente, pastor, a mí me preocupan y me preocupan como líder, me preocupan como pastor, me preocupan como cristiano porque la gente vive en una ignorancia, no se anima a indagar. Hay un error garrafal que se comete en las iglesias evangélicas y lo voy a aceptar, es que los miembros dicen amén sin distinguir, sin discernir y sin estudiar lo que su pastor le está enseñando. Nosotros los pastores, quiero decirlo públicamente, no somos infalibles, como no lo es el Papa, aunque lo diga dogmáticamente que lo es. O sea, nosotros los pastores podemos equivocarnos en algún momento, pero queremos tener la confianza, primero, que el creyente analiza espiritual, guiado por el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo, y lo otro es que va a la palabra de Dios, que indaga, ¿verdad? No se queda con el conocimiento superficial, porque ¿cuánto conocimiento podemos dar en una hora, en 45 minutos nosotros, versus al conocimiento que un autodidacta, es decir, un líder, un cristiano comprometido puede obtener tomando su Biblia, sus apuntes, indagando, investigando y sobre todo orando al Espíritu Santo para que le dé la luz y la iluminación en esos temas? Entonces, es un tema muy preocupante, pero podemos tener la seguridad, para volver al tema, que la palabra de Dios es verdad. Amen. Y usted puede en los comentarios de este programa dejar cualquier tipo de preguntas o argumentos, obviamente que con el mismo respeto con el que nosotros tratamos a la audiencia. Hágalo, coméntelo y permítanos con mucho respeto, en la medida que el Espíritu Santo nos guíe, poder también refutar o aportar o ayudar a la postura que usted está tomando. Pero usted no puede estar ciego, ya sea que vaya a una iglesia evangélica o mayormente si va a una secta o va a la iglesia católica o a la iglesia mormón o a la luz del mundo. Usted debería estar indagando, estudiando, analizando a la luz de la escritura lo que ahí se está diciendo. Pero ahora hay un yugo religioso en las iglesias. Todo es amén porque el pastor así lo dijo y se acabó sin discusión ninguna. Eso es algo preocupante, pastor. Sí, la verdad es que como el doctor John MacArthur dijo en una ocasión dirigiéndose a la facultad del seminario, dijo que la falta de discernimiento era como la enfermedad del SIDA que afectaba el sistema inmunológico del cuerpo. Así de la misma manera, la falta de discernimiento es el sistema inmunológico de la iglesia. Si no existe discernimiento bíblico, la iglesia muere de muchas herejías. ¿Me entiende? Y lamentablemente hay muchas personas que están en una posición pastoral que no tienen realmente una idea de lo que están haciendo. Miren, le voy a dar una ilustración rápidamente, hermano. Si usted está en su casa y tiene un problema eléctrico, usted no va a dejar a cualquiera entrar a su casa y empezar a moverle las cosas eléctricas y todo, le va a quemar todo en la casa, hermano. No va a dejar usted que cualquiera vaya a tocarle su sistema eléctrico de su casa o de su vehículo, por eso lo mismo. Pero en el sistema espiritual nosotros estamos dispuestos a aguantar a cualquier persona que venga y haga lo que quiera. Y lo que está en riesgo no es algo material, es las almas de individuos.
nuestra Sumamente vida, importante. de nuestros hijos y nuestras familias. Es correcto. Fíjese que justamente ese punto es algo que yo siempre digo a las personas que de pronto están diciendo, me voy a cambiar de iglesia. Hay gente que tiene la malísima costumbre de andar de una y otra iglesia. Pero cuando hacen un cambio de iglesia, yo quisiera dejar esto al aire. ¿Qué consideran? Es que estás pensando como si vas a comprar un par de zapatos y estás pensando entrar en esta tienda o en esta otra tienda. Pero cuando estás decidiendo a qué iglesia, a qué congregación, qué pastor vas a tener, estás poniendo, y es lo que está diciendo el pastor Eric ahí, estás poniendo tu vida eterna en las manos de esa persona. Así que estas son decisiones que uno no puede tomar con ligereza, pastor Eric. Estas son decisiones que uno debería de analizar, orar. Nosotros no somos, y esa es una enorme diferencia entre los religiosos y los cristianos, es que tenemos la asistencia del Espíritu Santo y tenemos la Biblia, que es el tema de este programa. Tiene la Biblia. Hay gente que anda tan perdido, como decimos aquí en El Salvador, con la Biblia en la mano. O sea que andas en oscuridad con un reflector en la mano. Te estás tropezando y te estás golpeando en la vida con tremendo reflector en la mano, pero el problema es que no estudiamos la Biblia. Exactamente, varón. La realidad, me gustaría decir esto. Las características que señalan y que definen a un pastor o a un profesor bíblico o a un siervo de Cristo son, él siempre les va a apuntar a la palabra de Dios, a su Biblia y a la persona de Cristo. Él va a tratar siempre de ser simplemente una flecha en el camino apuntando hacia el Salvador y a su palabra. Ese es un siervo de Dios. Amén. Lamentablemente lo que vemos ahora en día es que las personas se salen de una iglesia no bajo circunstancias bíblicas, simplemente se salen porque dicen, no, a mí no me gusta cómo el pastor predica, no me siento bien, o no me gustó la música, esa música a mí no me gusta. Uh-huh. Nosotros lo que podamos sentir o lo que queramos no somos el estándar. El estándar es, se está predicando la palabra de Dios de una manera fiel, verso por verso. Se está la iglesia también viviendo el evangelio en la iglesia. Estas son las bases bíblicas. Se está predicando la palabra de Dios fielmente. Esos son los estándares bíblicos. Dejar una iglesia simplemente porque no nos gustó el pastor o como el pastor le habla, o si el pastor no me habló esa mañana, o la pastora no me dijo hola, o esto y lo otro, ya nos ofendemos y ya nos queremos ir. No es y eso denota la inmadurez, el no crecimiento espiritual, la ignorancia en la palabra. Fíjese que ahorita estaba recordando algo. Hace algunos años venía escuchando con mi esposa un sermón en el carro. Y me llamó la atención que habían pasado 5 o 10 minutos del sermón, que normalmente es un sermón de este personaje, que no voy a decir el nombre, me gustaría decirlo, pero no lo voy a decir. Duran más o menos 1 hora. Entonces habían pasado 5 minutos y en 5 minutos ese hombre, este pastor, no había mencionado un solo versículo bíblico. Había dicho que los hermanos están helados como la nariz de un chucho, había dicho que las hermanas la falda larga, había dicho que los hermanos el peinado, que la pintura, todas esas cosas que en el momento y en el orden de pronto son importantes, pero no había mencionado un solo versículo bíblico. Pero me llamó la atención y le dije a mi esposa, vamos a analizar esto. Y óigame bien, escuchamos por más de media hora el sermón de ese pastor y en más de media hora él no ha mencionado un solo versículo bíblico. Sin embargo, el auditorio en la grabación se oía súper emocionadísimo. Gritaban, aleluya, gloria a Dios, pero solamente estaban gritándolo al monólogo que este hombre estaba haciendo, porque él no estaba hablando la palabra de Dios, estaba ofendiendo, estaba dando sus criterios, sus puntos, sus ideas, lo que él cree, lo que él piensa, y por más de media hora él no había mencionado un solo versículo bíblico. O sea que las iglesias están siendo alimentadas con basura, no están siendo alimentadas con palabra, porque la palabra de Dios es verdad, no lo que diga Rubén López o Eric Riva.
La palabra de Dios es verdad, pero las iglesias no están siendo alimentadas con esa palabra, hermano Eric. Lamentablemente, esa es es lo que está sucediendo en la mayoría de las iglesias, y esto es a lo largo de las denominaciones. Un, un sermón bíblico está basado en la exposición de la palabra de Dios. Lo que el pastor quiere hacer es exponer la intención del autor, servir ese propósito y apoyar su prédica con texto bíblico. Lo que él quiere hacer no es decir lo que él piensa, sus ideas o lo que él cree. Lo que él quiere hacer es servir a la palabra de Dios, y la única manera que eso ocurre es cuando el pastor pasa su tiempo estudiando este libro y quiere dar lo que aquí está, no lo que él piensa, sino que lo que aquí está, exponer. Por eso se llama predicación exposicional. Expositiva, sí. Exactamente, porque lo que queremos hacer es exponer lo que Dios ha hecho. Realmente yo no tengo nada que decirle al ser humano. No. Yo no tengo nada que decirle. Absolutamente de acuerdo. Pero Él ha hablado. Él ha hablado, y estamos hablando la semana pasada cómo Dios se comunica con su pueblo. Y esta es una de las maneras. Cuando la palabra de Dios es predicada, como le dije una vez a un amigo mío que es apologista, dijo: hermanos, muchos de ustedes dicen, Dios no me habla, yo quiero oír a Dios, hermanos. Hermanos quieren oír a Dios, lean la palabra en voz alta y van a escuchar a Dios. Correcto. ¿Me entiende? Entonces, es triste realmente lo que sucede. Y volviendo a ese punto, porque yo sé que ya se nos acabó el tiempo, la razón que estamos haciendo estos estudios es precisamente porque hemos visto la necesidad que existe de volver a la palabra de Dios. La Biblia es absolutamente confiable. Es un libro que no tiene paralelos. Me gustaría que habláramos en la próxima ocasión un poco más acerca de la crítica textual, simplemente para darnos un poquito más de idea cómo es que podemos saber si tenemos realmente lo que Dios quiso que tuviéramos, porque algunos de los escépticos han dicho también, bueno, ¿cómo saben ustedes que esos son los libros que Dios quiere que ustedes tengan? Constantino en el 331, en el Consejo de Nicea, decidió cuáles son los libros que iban a ir a la Biblia, y bueno, y empieza los escépticos a atacar también la integridad del canon bíblico. Pero correcto. La Biblia es un libro que ha pasado el escrutinio de las edades, y es el libro más vendido de todos los tiempos, y es porque correcto. Es la palabra de Dios, es confiable, absolutamente confiable. Importantísimo, pastor. Bueno, el tiempo siempre nos quejamos de que se nos va, pero creo que Dios nos dé el tiempo suficiente para poder comunicar esto. Yo quiero animar, de verdad, yo sé que hay mucha gente que nos ve, que nos comenta, y le agradecemos mucho, pero quiero animar a decirles lo siguiente: aliméntense con la palabra de Dios. Los chistes de su pastor no lo van a transformar a usted. Las payasadas de su líder no lo van a transformar. La psicología no lo va a transformar. Hay predicadores que como que son el noticiero. Eso no te va a cambiar. Yo lo siento con mucho respeto. Ni siquiera me creo el mejor de los expositores de la Biblia. Cuando esté grande, cuando crezca, Dios me conceda ser un buen predicador, pero allá vamos, que el Señor nos ayude, ¿no? Y estaba recordando que un amigo mío que es un profesional en teología, un día después de escucharme un sermón dominical me hizo el siguiente consejo: mira, trata de no usar demasiados versículos bíblicos en tu sermón. Cualquiera que ha escuchado nuestros sermones sabe que no leo 2, ni 3, ni 4, ni 5. Es una gran cantidad de versículos bíblicos que estoy leyendo continuamente en un sermón. Y yo quedé analizándome, porque él es un profesional con un posgrado en teología. Me dijo, trata de no usar, un día domingo lo más que se le pueden usar unos 2 versículos bíblicos y ya, y nada más. Y algo que usted dijo me hizo recordar eso, pero si yo no uso unos versículos bíblicos, si yo no estoy exponiendo la palabra de Dios, se lo digo con todo amor, con todo respeto, Rubén López no tiene nada bueno que comunicarles.
Si yo les hablo de mí mismo, terminarán frustrados, desanimados, desalentados y acabados. Porque yo no tengo nada nuevo que contarles. Si hay algo en mí que puedo hacer y puedo contar, son las maravillas de Dios, de su palabra, y eso es verdad. Todo hombre es mentiroso, Dios es veraz, su palabra es veraz. Luego de eso no hay más. Así que quiero que terminemos con esto, pastor, porque estoy seguro que muchas personas se han acercado con esta misma pregunta a usted. Siempre hay alguien que le pregunta, pastor, ¿qué libro me recomienda leer? Sobre todo las personas nuevas, ¿verdad? La gente que va llegando a la iglesia, que está anhelosa de querer comer y leer, y siempre nos preguntan, pastor, ¿y usted qué ha estudiado? ¿Usted que es profesional en teología? ¿Qué libro me recomienda? Entonces yo hago una respuesta que les parece a ellos muy simple. La Biblia. Ellos preferirían que les dijera, mira, el libro de fulano de tal, el diccionario de Mengano. Mira, no, definitivamente no. Yo creo que, mira, hay un momento ya en el estudio sistemático de la Biblia en que necesitamos apoyarnos de una serie de apoyos, valga la redundancia, es decir, de herramientas, es la palabra correcta, ¿verdad? Que un diccionario, que de pronto conocer un comentario o la posición de un escritor en particular, pero eso es otra cosa. Pero sin embargo, el creyente debería de haber leído suficientemente, no una, ni dos, ni tres, sino suficientemente la Biblia, porque eso es verdad. Cualquier otro libro es la posición de ese escritor. Que aquí podemos platicar de que hay buenos escritores. De pronto oyen al pastor Eric mencionar a John MacArthur, por ejemplo, mi respeto, es un excelente escritor. Bueno, pero él no, sus escritos no están en el canon de las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Y hay que valorar esto de esa forma, de modo que lo más importante, cristianos nuevos, maduros, ya fogueados, trabajados en la obra del Señor, es que usted conozca la Biblia antes que cualquier otro libro, Pastor Eric. Sí, hermano, la Biblia es la fuente inagotable. Si usted lee el Salmo 119, que es el salmo más largo y el capítulo más largo de la Biblia, el tema del Salmo 119 es este: la palabra de Dios es suficiente. La Amén. Palabra de Dios te puede hacer sabio. La palabra de Dios te puede hacer sabio para la fe en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, agregándole a ese Amén. pensamiento. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted está oyendo al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Usted está escuchando sabiduría. La palabra de Dios dice la misma palabra que tiene la habilidad de hacer al simple, y la palabra que usa el hebreo para simple tiene la idea de una puerta abierta, un marco sin puerta. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es poner una puerta. ¿Y por qué tenemos una puerta enfrente de nuestros hogares? Porque discriminamos qué va a entrar y qué va a salir. De la misma manera, tenemos que tener una puerta en nuestra alma. Tenemos que aprender a discernir. Pero lamentablemente hay muchos hermanos hoy en día que son una puerta abierta, no tienen discernimiento. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, están bajo un sistema de predicación que es simplemente basado en las emociones, en las personalidades. El pastor es la estrella del show, él les hace reír, les hace llorar, los mueve, los conmueve, pero no hay poder bíblico, no hay poder. Dice, hermano, vimos la gloria, ahora fue gloria y bendición. ¿A quién se refiere? A que se sintieron bonitos y sintieron emoción, a eso le llaman la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en la vida, la gente cae al piso, hermano, y no vuelven a hacer lo mismo, jamás. Un hombre que ha experimentado al Dios vivo, Amén, jamás va a volver a ser el mismo. No puede salir de la iglesia y seguir en el mismo sistema pecaminoso como vivía antes. ¿Por qué? Porque ha conocido al poderoso de Israel. Muchos carismáticos hablan del fuego, que el fuego baje. No, hermano, yo no quiero que baje el fuego. Yo lo que quiero es que el Señor me santifique. Amén. En eso se manifiesta la gloria de Cristo, no en las emociones, pero en la vida de los creyentes.
que manifiesta la gloria de Cristo en una vida de arrepentimiento y santidad. Parece que se le ha ido el audio, hermano Eric. Oh, ¿sí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Okay. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos fue. La promesa eran 30 minutos, pero nunca nos crean. La palabra de Dios es verdad. Nosotros de pronto mentimos. ¿Qué más agradecerle al Señor? Porque es el que nos da la oportunidad de poder estar en esta plataforma. Gracias a los hermanos que nos han estado enviando sus comentarios de diferentes partes de la nación del Salvador y fuera de estas fronteras de nuestro querido El Salvador. Gracias por apoyarnos. Déjenos sus comentarios. Usted no sabe lo que significa para nosotros, es como un estímulo, ¿verdad? Cuando usted nos comenta cómo le ha bendecido este programa, si ha aprendido algo nuevo, o dejarnos sus comentarios, sus preguntas, y con el mayor de los gustos nosotros siempre lo vamos a leer, y si hay una interrogante, con gusto trataremos de resolverla en el próximo programa. Pero el tiempo se nos fue. Otra vez gracias, Pastor Eric. Será hasta la próxima semana si el Señor nos da la vida. Y si no, pues nos vemos, como siempre digo, en las bodas del Cordero. Palabras finales, Pastor Eric. La misma de siempre. Volvemos a exhortarles a escudriñar lo que se ha dicho en este programa en la luz de las Escrituras para ver si es verdad. Esa es la exhortación siempre. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Gracias a todos y saludos. Bendiciones. Bendiciones.